aceptar darnos sus charlas sobre la fotografía norteamericana, y a todos los que están conectados, por supuesto, por apoyarnos en esta tarea educativa que el Archivo y la Sala Mendoza se han propuesto hacer en torno a la imagen fotográfica. Alejandro es uno, yo creo que de los rarísimos especialistas de la literatura inglesa y norteamericana en Venezuela, y conocedor también de la fotografía, y nos dio ya una primera charla sobre la invención de la fotografía norteamericana con Stiglitz, con Alfred Stieglitz, y hoy nos va a hablar de la fotografía norteamericana después de Alfred Stieglitz. Así que bueno, los voy a dejar con Alejandro, que seguramente nos va a dar una información muy preciosa para todos nosotros. Muchas gracias, y a ti, Alejandro. Gracias, Ariel. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo tengo lamentablemente que desconectarme, me disculpan. Bueno. Sí. Estaba feo. Ya podemos comenzar. ¿Se fue? Adelante, adelante, sí, comienza. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta segunda clase magistral sobre la aventura de la fotografía norteamericana del siglo XX, una idea, un proyecto de Diana López, que es profunda conocedora del tema, instrumentada por la Sala Mendoza y por la Cátedra para el Estudio de la Imagen Fotográfica Urbana. Como señaló y reiteró Ariel, el propósito de estas clases es, como desea el de toda clase, es fundamentalmente didáctico. Es la intención de la cátedra dar a conocer aspectos de la fotografía universal, latinoamericana o no, que consideramos necesarias para que la práctica de Profesor, se silenció su... Se silenció tu micrófono. Está en mute. Ajá, ¿dónde se silenció? ¿Dónde quedé? Bueno, la verdad, prácticamente hace 2 segundos nada más, Bueno. estaba hablando. Ya, bueno. Entonces no se perdió de nada. Bueno, y en estas 3 sesiones, como habíamos dicho, comenzó con una dedicada al nacimiento de este movimiento artístico en los Estados Unidos, por parte de, entre varios, pero especialmente por Alfred Stieglitz, una proeza, una épica para convencer a los Estados Unidos en aquel momento de Stieglitz, en 1912 y antes, un país bárbaro y semisalvaje. No es que haya dejado de serlo, pero en aquel momento lo era a un nivel casi increíble para nosotros. La gran proeza de Stieglitz consistió pues, en convencer a esta gente de las posibilidades de la fotografía como un arte, algo que no había sido fácil ni siquiera para los franceses, como Nadar y todo eso. Stieglitz, por fortuna, tuvo una larga vida, una magnífica trayectoria, supo transmitir sus enseñanzas de manera tal de hacer una escuela fotográfica, de tener buenos y muchos seguidores que llegaron a su altura, que es la idea de todo maestro, que sus discípulos lleguen a tener tu altura. Después de Stieglitz, la fotografía norteamericana ya se ha consolidado, ya tiene coherencia, ya hay una técnica post-pictorialista, hay también una intención que se va a desdoblar, que es la historia de la fotografía norteamericana y en general es la historia del arte norteamericano. De la herencia de Stieglitz, con el tiempo, van a salir 2 grandes tendencias.
una hacia el realismo, que es una de las grandes virtudes del arte y la literatura norteamericana, y otra que va a explorar las posibilidades de una fotografía abstracta, una deriva que se va a presentar al final de los años 40 y que se va a hacer contemporánea de lo que estaban haciendo los pintores. Vamos en nuestra clase de hoy, vamos a hablar fundamentalmente de esta tendencia realista de la fotografía norteamericana. No debemos olvidar, como decía hace poco, que es muy marcado en el desarrollo de la cultura norteamericana, literatura, arte, cine, este binario, esta vía férrea, paralela, que avanza hacia el infinito, y que en los Estados Unidos después el realismo y la tendencia a negar ese realismo y convertirlo en una poesía o una pintura o un cine o una fotografía más abstracta, que tiende hacia la abstracción, negando al realismo que viene paralelo. Hoy vamos a explorar esta tendencia realista que se inició con Stiglitz y continuará hasta nuestro tiempo. La tendencia hacia la abstracción, que también comenzó con Stiglitz, se prolongará y será el objeto de la clase que continúa a esta, ¿no? Bueno, aquí tenemos al fundador, el padre fundador. Para mí este es un tema que me ha apasionado toda la vida, porque mientras escribía mi libro sobre poesía norteamericana del siglo XX, pues estaba en Nueva York y estaba en contacto con el escenario donde salió todo esto que vamos a ver ahora. Son manifestaciones del arte y de la poesía que me son muy entrañables y que pues he venido estudiando ya desde hace cierto tiempo. Bueno, como decía, pues aquí está el padre de todo, el gran Alfred Stieglitz, en una fotografía hecha por la Kessel Beer, que fue una de sus alumnas. Fíjense bien aquí en esta imagen, porque es una muestra clásica de lo que se va a llamar el pictorialismo en la fotografía norteamericana. En esta obsesión de los fotógrafos de todas partes, de que su trabajo lo consideraran arte, como era arte la pintura impresionista, ellos se permitieron, en la escuela de Stiglitz, se permitieron la técnica de la intervención de la imagen, de la intervención de la fotografía. Y aquí hay un claro ejemplo de esto, que Sevilla toma la foto de Stiglitz y luego la interviene. Ustedes ven atrás, eso está intervenido probablemente con una paleta, con un pincel, y con eso ellos pensaban que se acercaban más a una creatividad y que no era solo la de plim, clic, tomar la foto. Eso pues fue muy importante en su tiempo y será superado por los nuevos realistas que vamos a ver hoy, pero no será retomado el sentido del intervencionismo de la fotografía de la imagen con la generación de Warhol y los más recientes fotógrafos. Vamos a ver la próxima. Bueno, sin embargo, vamos solamente a mencionar a tres autores que trabajaron en esto de una fotografía abstracta. Cuando digo una fotografía abstracta, no vayan a creer que es una fotografía con un cuadro de Rothko
o polo, donde se pierdan toda referencia exterior. No, insisto en lo que dije al principio, todo lo que no sea realismo, todo lo que critique el realismo, todo lo que conteste esta proposición de tomar la vida real con la cámara, es de alguna manera una tendencia hacia la abstracción. Estos tres autores son conocidos más como pintores, ¿no es cierto?, como fotógrafos. Sin embargo, Rauschenberg, cuando estudiaba en la escuela Black Mountain, que es de donde va a salir este gran movimiento de un abstraccionismo total, Rauschenberg pensó dedicarse por entero a la fotografía, más que a la pintura. Solo después, al contacto, tal vez, con el maestro de la escuela, con Joseph Albers, con Annie Albers, lo convencieron de que su vocación se había mejor expresada con la pintura que con la fotografía. En esta escuela que mencionamos y mencionaremos siempre, y de la cual hablaremos más en la clase siguiente, en esta escuela se proponía pues un arte total, una especie de arte que llenara todas las posibilidades expresivas, pero siempre con una tendencia hacia la abstracción. La escuela de Black Mountain, allí en Carolina del Norte, en los años 40, como hasta el 57, va a proponer una estética hacia el abstraccionismo, como buenos herederos que eran de la escuela de Bauhaus, de donde había llegado Joseph Albers para dirigir esta escuela. Es un momento sublime, es un momento histórico en el desarrollo del arte contemporáneo, porque ahí coinciden en esa escuela, en ese momento, nombres como, ya dicho, Joseph y Annie Albers, pero también Merce Conigan, el gran coreógrafo, John Cage, el gran músico, Rauschenberg, Jasper John, grandes poetas como Charles Olson, Robert Krieger. Fue una experiencia como la de la Bauhaus, pero tal vez más enriquecida, más abierta, al permitir poetas y músicos y todo lo demás. Vamos a algunas láminas de las de Rauschenberg para que es esto que yo quiero decir aquí, es una fotografía abstracta. Esto, por ejemplo, claro, como les digo, aquí no está el abstraccionismo total. Aquí vemos que estos son un par de sillas, ¿no? Pero si ustedes ven, más del 60% de la fotografía es una mancha, una degradación de sombras y luces que pareciera más importante y en verdad predomina, porque está hacia el lado derecho, sobre las sillas. Esas pobres sillas pareciera que con el tiempo van a terminar de ser desplazadas y van a ser arrojadas por la ventana y quedará solo una imagen de luces y sombras. Esto ya no es el realismo puro, esto no es el realismo directo de Walker Evans o Adams, esto es una intentona de hacer abstracta la imagen fotográfica, lo cual consigue mucho más el mismo Rauschenberg en esta segunda lámina de 3 años después. Visto desde lejos uno no entiende qué es esto, ¿no? Esto es perfectamente abstracto. Pero cuando usted se acerca y la lee con más detenimiento, se da cuenta que son unas góndolas, que son las proas de unas góndolas que están vistas como una cosa cubista, pero la intención de Rauschenberg aquí es borrar la referencia exterior. Que eso sean unas góndolas, un saludo a la bandera. La intención de él es un juego de luces y de movimientos. Esa abstracción en la fotografía, o esa tendencia, él la va a llevar a su pintura, cuando él decida que es el arte de la pintura, lo que se adapta más a sus necesidades expresivas, él va a incorporar con la serigrafía, con esta técnica de serigrafía, fotografías en sus óleos. Entonces uno ve aquí estas manos, pero la fotografía, tal como un pintor realista, tal como el primer realismo de Joseph Stiglitz lo vería, está desdibujada. Aquí la fotografía está en franca minusvalía.
Vale mucho más la pintura, el conjunto, que la fotografía, que aquí pasa a ser un elemento más del cuadro. No es una fotografía independiente como lo fue hasta el 49 con esta silla, ya que está supeditado. Es un instrumento más del artista para expresarse. No, ha perdido autonomía la fotografía aquí. Esto no es lo que se proponía Stiglitz, ni los pictorialistas, ni Walker Evans, mucho menos. Esto es hacia donde querían llevar la fotografía, hasta ese abstraccionismo, los miembros de la escuela de Black Mountain, y como veremos, no solamente Rauschenberg, sino también en la próxima vamos a ver a Jasper Johns, también miembro de la escuela. Vemos la próxima, en este precioso retrato que le hace al gran galerista Leo Castelli. Allí la intención de hacer una fotografía realista está muy cuestionada. Los contrastes, el primer plano y el segundo plano, están cuestionados. Se dice que es una masa de formas y de contrastes. Esto no es que sea abstracto, insisto, no es que sea un cuadro de Pollock o de Motherwell, pero es un cuestionamiento al realismo fotográfico, tal como no lo vio en Stiglitz y en sus discípulos, algunos de los cuales veremos ahora. Luego lo mismo va a hacer Warhol, porque aquí, en este extraordinario retrato de Judith Garland, la fotografía está tan intervenida que se convierte en una pintura. Es decir, la fotografía ha estado comprometida, ha perdido su autonomía, ha sido invadida, ha perdido su espacio. No es una foto de Judith Garland allí, que se mantenga sola en la pared, sino que a Warhol le ha parecido que, como al maestro Rauschenberg, la fotografía no es en autonomía una obra de arte, sino que es posible utilizarla para hacer una gran obra de arte como el retrato de Garland. Entonces, aunque Warhol dependió siempre de la fotografía, no pudo hacer nunca, tal vez en las primeras lapas, tal vez, arte sin la fotografía, su concepción de la fotografía la disminuye. Bueno, ustedes dirán que no la disminuye, sino que la engrandece cuando la convierte en elemento de una gran obra de arte. Bueno, eso depende de cómo usted entienda la fotografía, ¿no? Para un fotógrafo como Stiglitz, como Walker Evans, como Bernice Abbott, esto no era lo que ellos estaban buscando. Ellos habían luchado de una manera épica, como he dicho, para que la fotografía fuera un arte independiente, no para que fuera convertido en un elemento primordial de una pintura. Y aquí en el medio, esto sí es una fotografía realista, clásica, típica norteamericana, estupenda, con ese fondo contrastado, esos difuminados. Pero lo que resulta más interesante es que es un juego de espejos, un juego shakespeariano como de teatro dentro del teatro, que es la fotografía. Dentro de la fotografía, Warhol, que se fotografía a sí mismo, y a través del sistema de la Polaroid, instantáneamente sale la imagen que él tomó. Es una fotografía, una gran complejidad semántica, la cantidad de signos para analizar que hay allí. Esto es, como tantas cosas en Warhol, un anuncio de lo que va a ser más tarde la estética de la posmodernidad. Bueno, esto era lo que teníamos para presentar un poco eso que llamamos abstracción en la fotografía, y la clase de hoy va a ser precisamente una reacción contra esta tendencia a disminuir o a utilizar el arte fotográfico. En la próxima, bueno, en esa tendencia hacia la abstracción se va a ver respaldada en su tiempo porque
el triunfo del arte abstracto norteamericano en esos mismos años en los cuales Warhol está haciendo esto, 49, 52, fue tan extraordinario y tan indiscutible que la fotografía corrió el riesgo de convertirse ella también en una representación, un exponente de la poética del abstraccionismo. Uno ahora pues lo ve con un criterio más crítico, pero piensen que durante los años 50, a mediados de los años 50, grandes críticos del arte norteamericano o europeos, como Guido Dorfles, ellos llegaron a pensar que el arte abstracto era el fin de la historia del arte, que llegó hasta allí, que no había evolución. Hablando de Guido Dorfles, ¿no? Pintores. Ellos llegaron a pensar que allí, debo decir que yo en mi juventud también lo creí, allí con el arte abstracto ya no había otra posibilidad. La pintura había terminado allí. Y si eso lo pensaba Guido Dorfles, eso lo pensaba buena parte de los artistas en el mundo. Y aquellos pintores que no se incorporaron al abstraccionismo, pues la pasaron muy mal, porque el mercado estaba tomado, estaba dominado por el arte abstracto. Es una época en que empiezan a surgir en París los trabajos de Cruzies y de Soto, que en principio no les iba nada bien, porque todo el mundo andaba detrás del arte abstracto. Entonces, la fotografía corría el riesgo de terminar siendo lo que Rauschenberg, Jones o Warhol, todos los muchachos de Black Mountain College, habían propuesto una fotografía que fuera abstracta. Y, sin embargo, en la mentalidad del norteamericano, privada y colectiva, siempre ha habido la necesidad de expresarse a través del realismo. El arte abstracto, que tomó posesión de las galerías, del mercado, de la sensibilidad neoyorquina, en los años 49 al 56, 7 y aún más, esa fue vista por algunos críticos como una estética extranjera, que no formaba parte, y no lo era, no formaba parte del desarrollo darwiniano, orgánico del arte de los Estados Unidos. Entonces, aun cuando había una resistencia en pintura también, Edward Hopper es una resistencia a la pintura abstracta de Pollock, Motherwell, Rothko and Company. Cuando estos pintores abstractos norteamericanos, que les acabo de mencionar, y todo lo demás, Neumann, Gauguin, y Klein, todo lo que ustedes quieran, estaban en pleno triunfo, todas las galerías y museos se les abrían a ellos. El Museo de Arte Moderno de Nueva York se convirtió en un organismo, una institución dada a la tarea fundamental y casi que única de promover el arte abstracto, no solamente en los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos. Allá llevaban exposiciones de arte abstracto del MoMA a París, las llevaban a Berlín. Y los artistas realistas, la escuela de Hopper, tanto como Hopper, absolutamente geniales, no tenían acceso a los museos. Hopper y sus amigos firman una carta al director del MoMA diciéndole que no habían hecho una posición de arte realista desde que la abrieron. Y este empeño de ellos en promover el arte abstraccionista tenía, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, no en este momento, pero tenía una sana intención política, y era que para el gobierno norteamericano fomentar el arte abstracto significaba negar las posibilidades de un arte realista. ¿Qué tenía de malo el arte realista? El arte realista no tiene nada de malo. Lo que pasa es que el arte realista
es propenso a ser utilizado para hacer propaganda política, que fue lo que hicieron los alemanes después de la Primera Guerra Mundial, que fue lo que hicieron los mexicanos con el muralismo. Entonces la CIA, el Departamento de Estado, los grandes intereses económicos norteamericanos ven con profunda desconfianza que un muralismo mexicano venga a instaurarse en los Estados Unidos y que el arte se convierta en un instrumento de propaganda crítica en contra del gobierno. Esta es una de las tantas causas que explicaría el triunfo del abstraccionismo, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La inversión que hizo la CIA para promover el abstraccionismo a nivel global fue brutal. Inversiones súper millonarias, contando con el apoyo del MoMA, que era de la mamá de Nelson Rockefeller, que Nelson Rockefeller era el director del MoMA, que Nelson Rockefeller había sido uno de los fundadores de la CIA. Entonces ellos convirtieron al MoMA en un instrumento de propaganda política manejado por la CIA. Es verdad, se dice, y es irrefutable, que en ese momento los críticos literarios, los mejores de Estados Unidos, estaban en la CIA, porque los que artistas que ellos escogieron para mover son los más geniales de todos. Y lo hicieron de tal manera, y fue tan exitosa la manipulación, que ellos animan a los jóvenes artistas de la generación de la posguerra a hacer un arte apolítico, un arte abstracto, no nada más apolítico que unas manchas de Pollock, aun cuando Pollock, Motherwell, Klein, etcétera, eran de izquierda, eran perfectamente izquierdistas. Y eso es un muerto de la vergüenza, se sabía lo que estaba pasando, que era que la CIA lo estaba utilizando a ellos. Entonces, esta apabullante gestión para promover el triunfo del abstraccionismo afectó también a los fotógrafos, que se sentían que una fotografía con tendencia hacia el abstraccionismo, que quiere decir apolítica, podía ser rápidamente difundida por todos los aparatos de propaganda del gobierno, especialmente por el MoMA. Entonces, la fotografía norteamericana durante los años 50, especialmente hacia el final del 50, está pasando por una crisis de identidad, no se siente muy bien con lo que está haciendo, no se siente muy seguro de la posibilidad de una fotografía abstracta, se dan cuenta que el mercado está dominado, sin embargo, por el arte abstracto, y comienzan a surgir jóvenes valores que más bien, en vez de seguir a Rauschenberg, ven más atrás y piensan en los ejemplos de los grandes discípulos de Joseph Stiglitz. John Serkovsky, que es el famoso, legendario y todopoderoso director del Departamento de Fotografía del MoMA, al cual se le debe que el Departamento de Fotografía del MoMA es el departamento de fotografía más importante de los museos del mundo, preocupado por esta situación. ¿Cuál situación? Preocupado porque pudiera obliterarse, pudiera colapsar la tradición de la fotografía realista norteamericana, comienza a preparar a mediados de los años 60, y quizás desde antes, viajando por los Estados Unidos, visitando talleres, conociendo fotógrafos, empieza a pensar en una exposición muy avanzada, muy arriesgada, que la va a terminar haciendo, o le permitirán que la abra, ya en 1967, que es esta famosa muestra llamada así New Documents, nuevos documentos. En su prólogo, está en este catálogo, en su prólogo Serkovsky
va a señalar algunas premisas que son importantes para conocer esto y que las vamos a comentar luego. Vamos a ver la próxima. Estos son los antecedentes de los amigos de Sarkovsky, los amigos de la exposición del MoMA en 1967. Ellos no van a servirse de los experimentos de Rauschenberg o de Jasper Johns o de Warhol y su grupo. Ellos echan la máquina del tiempo para atrás y se van a los grandes realistas, a los inventores de la fotografía directa, que fueron estos tres discípulos de Stiglitz, que son Strand, todos los conocen, Berenice Abbott, Walker Evans, y el pobre Frank que está aquí, aunque él no perteneció ni trabajó con Stiglitz porque él era suizo y se creó en suizo, pero su estética se corresponde con la del realismo fundacional de la fotografía norteamericana. Vamos a ver lo que tenemos aquí. ¿Sí, la próxima? Esto es Paul Strand. Esto es la primera fotografía, la que está a la izquierda. Formó parte de un proyecto del gobierno norteamericano en el que fuera a fotografiar a las clases campesinas afectadas por la depresión del año 29, y esto lo está pagando Roosevelt con su proyecto de New Deal. Esto, fíjense también la segunda, que es una foto clásica, pero es una fotografía ya urbana, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Como uno de los primeros intentos de hacer una fotografía callejera. Bueno, la diferencia de con una fotografía callejera es que esto está muy estudiado, esto es absolutamente milimétrico, pero es calle, Comienza lo urbano, esa formillante cité que decía Baudelaire, comienza a ser protagonista de ese realismo, de ese primer realismo de la fotografía norteamericana, lo mismo, impresionante foto de este chico. Esto es el realismo puro. Y recuerden, esta es una de las grandes, si no la mejor, deriva del pensamiento artístico y creacionista norteamericano. Ellos son especialmente buenos haciendo pintura, arte, cine realista. Y siempre me ha parecido que es tan norteamericano este realismo que ellos se expresan mejor así. Realista es la literatura de Hemingway, John Updike, John Cheever, sin ese abstraccionismo de alguna literatura francesa, ustedes saben, Hugo Román, todo aquello. La poesía, el arte, el cine realista, el gran cine realista es casi todo cine norteamericano. Vamos a ver el próximo de estos antecedentes, la próxima, que es Berenice Abbott, también que trabajó con Stiglitz, y también es una retratista excepcional, más grande que en su tiempo. Uno de esos ejemplos es esta fotografía de James Joyce, donde está todo el personaje allí. Los que han leído la literatura de Joyce se dan cuenta de que él era así, de que él tiene por dentro todo ese resentimiento católico, esa desesperada búsqueda de la perfección, esa angustia, ese cerebro dedicado a sacrificarse en busca de un arte perfecto. Pero fíjense que Berenice Abbott es realmente un antecedente aún más claro de lo que llaman street photography. Esto que fue una escena callejera de los años 40, sobre todo con todavía, esto debe ser el elevado de la Tercera Avenida que después tumbaron. Esto es fotografía callejera, porque
todos estos artistas se fueron a Nueva York. Algunos fueron hasta Chicago, es cierto, y otros más tarde iban a California, pero mucho más tarde. En Chicago se iban a hacer unas escuelas, tanto de arte como de poesía o de pintura, que difieren de los Estados Unidos. Pero es que para un arte avanzado, para un arte de vanguardia, o música de vanguardia, o poesía de vanguardia, solo Nueva York ofrece un espacio donde desarrollarse. Usted no puede ir con estas fotografías a Arkansas o a Oklahoma, que ni siquiera podía ir a Florida de ese tiempo. Entonces, todo esto va a suceder en Nueva York, que es la metrópolis naciente y pujante, cuya energía se va a expresar en todas las formas del arte. Ahora, más tarde vamos a hablar de lo que es street photography, pero fíjense bien en esta fotografía de Bernie Seibold, porque es realmente una imagen fundacional de lo que va a ser una gran estética de la fotografía moderna, que es la fotografía callejera. Y este es un bellísimo retrato de Eugène Hergé, el maestro de la fotografía francesa y también maestro de la fotografía callejera. Claro, no es la fotografía callejera moderna que vamos a comentar, pero muchísimo, o casi todo, lo que está la grandeza y lo más bello de la fotografía de Hergé sean sus imágenes de París, con medios tonos, con muchas sombras, y todo eso cargando pues su cámara de este tamaño y poniéndola allí para tomar fotos en la calle, que es lo que hizo, aunque su cámara no haya sido tan grande, es lo que hizo también Bernie Seibold aquí. Y el otro es el famoso, la próxima, de estos antecedentes, es Walker Evans, otro de estos grandes realistas. Esto aquí, la del medio, esto es un retrato inmortal de esta joven campesina arruinada durante el desastre del Midwest. Pero fíjense en la fotografía del medio, esto también es una fotografía de calle, una fotografía callejera, ya están montados en el metro, y aquí, claro, aquí se ve que ellos están posando para Walker. La cámara, una cámara de este tamaño, ¿cómo la voy a esconder? Y se siente esa intimidación del fotógrafo frente a su modelo, pero de nuevo lo urbano comienza a aparecer en la fotografía, que ya desde Stiglitz había llamado la atención de los mejores fotógrafos. Y esto también, antecedentes de lo que se va a llamar ahora fotografía callejera. El último que tenemos aquí, aunque mucho más joven que ellos, vamos a la próxima, es Robert Frank, algo más joven que todos ellos, y porque Frank, suizo, que se vino a los Estados Unidos, consiguió unas becas para tomar fotografías de los norteamericanos en toda la vasta geografía de los norteamericanos. Entonces viajó en carro, no tuvo en tren, le dio la vuelta a miles de kilómetros a la geografía norteamericana y fue tomando fotos de las cosas que veía, especialmente de sus personajes. No era un paisajista, precisamente Robert Frank, sino que más bien está interesado en heredero de este espíritu realista de los Frank, de Evans o Abel, a tomar fotos a los norteamericanos. O sea, reúnen miles de fotografías en ese largo viaje, se propone un libro, hace una amplia selección de lo mejor, un libro muy integrado, no es un conjunto de fotografías, sino que tiene toda una coherencia, hay un desarrollo, hay un propósito organizativo, hay unas intenciones en la disposición de la fotografía, y consiguió que Jack Kerouac, que conocía muy bien esa geografía, porque Jack Kerouac en su libro famoso On the Road, en el camino, hace esa aventura que hizo Frank y la cuenta, ya la había hecho. Entonces, él toma fotos
a los norteamericanos en los años 50, tal como él los vio. Iba con su cámara, algunas veces los ponía a posar, otras veces trataba de que no lo vieran, casi siempre lo ve, pero son fotos muy estudiadas. Y va a fotografiar Estados Unidos tal como es, con como está en la portada, esta discriminación racial, en la parte de atrás los pasajeros de color, adelante los blancos. Esta foto que él escogió por su portada es realmente muy elocuente. De esto se trataba. Y insiste en la presentación del símbolo de la bandera norteamericana cada vez que abre un nuevo sector de su libro, como esto aquí, como esta otra foto. Resultó que cuando él presenta su libro, cuando Prologue Kerouac, los editores norteamericanos se sienten muy incómodos y no se prestan a publicar el libro. En fin, nadie le gusta que le revelen la verdad, y mucho menos a nivel fotográfico. Lo que hizo Frank, en ningún momento deformó nada, nunca tuvo una intención ideológica, política, de criticar el capitalismo, en aras de una utopía marxista, lo que fuera. Él sencillamente, en un despliegue de realismo extraordinario, lo que hizo fue tomar lo que vio. Tomar fotos de lo que vio. Les digo, le gusta mucho vivir en Estados Unidos, de hecho vivió muchísimos años allí. Pero como la verdad no siempre es cómodo. Y tuvo que seguir con su libro y fue publicado en Francia. Este libro incómodo, uno de los libros más influyentes de la fotografía mundial de la segunda parte del siglo XX. En fin, no se puede soslayar este libro, no hay manera de estudiar el arte fotográfico sin hojearlo. Aunque el libro no se consiga fácilmente y no creo que sea de un módico precio, el libro se puede hojear por internet y se ven, si no todas las imágenes, se ve una buena cantidad de ellas. Es un libro ejemplar, es un libro de la fotografía no precisamente documentada, porque no hay una narrativa, sino es una visión de un grupo social, que es en este caso el de los norteamericanos. Este libro, que posterior a los discípulos de Stiglitz, va a influir mucho en las generaciones posteriores, en esta generación que vamos a revisar hoy, que es la de esa exposición del MoMA llamada New Documents, que son nuevos documentos. Vamos a ver la próxima. Bueno, paralelamente a este realismo norteamericano, en Italia se está desarrollando después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya se había insinuado en películas del año 43, de Rossellini, o incluso Visconti, se está desarrollando también este gran movimiento cinematográfico, uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo XX, comparado con el fauvismo, el expresionismo, lo que ustedes quieran, ¿no? El cinetismo, no es menos importante en el desarrollo de la sensibilidad occidental del siglo XX el neorrealismo italiano. O sea, pónganlo ahí al lado de cualquiera de esos grandes movimientos de la pintura o de la fotografía, o del arte, o de la literatura, ustedes quieran. El neorrealismo italiano es eso, es una intención de los directores de hacer películas en escenarios naturales. Si es una ciudad como la de Roma, puede ser la ciudad de Roma. Muchas veces los actores eran no profesionales, o parte de ellos eran no profesionales, como ocurre con la Terra Trema de Visconti, son actores todos no profesionales. En muchas de estas películas, entonces, esas son dos constantes. Escenarios naturales, el mar o el río o la ciudad, artistas
no profesionales, no siempre, una intención política, una crítica a lo que pasó, y lo que pasó fue la Segunda Guerra Mundial. Es una constante la actitud antifascista de todos estos directores, unos más antifascistas que otros, algunos francamente comunistas como Luchino Visconti, pero en general todos con esa visión de la sociedad. Entonces, este neorrealismo italiano como movimiento cinematográfico triunfa en todo el mundo. Las películas eran tan extraordinarias que todo el mundo se quedó asombrado y todo y se formó una especie de culto por el cine neorrealista italiano que se extendió por todo el mundo. Los jóvenes fotógrafos que vamos a ver ahora vieron estas películas, las veían en todas partes, las pasaban en el MoMA, las pasaban en los cines de vanguardia de Nueva York, en aquella época había muchísimos, y estos jóvenes fotógrafos iban a ver estas películas, porque al fin y al cabo, los directores de fotografía del neorrealismo italiano eran grandes fotógrafos, grandísimos fotógrafos, comprometidos con la producción cinematográfica. Fotógrafos como Ubaldo Arata, que es el de Roma Città Aperta, solamente con esta foto, pues, en medio de la película, cuando ustedes recuerdan, Ana Magnani quiere darle algo al novio que se escapa, se lo lleva un camión de nazi, ella más tarde pues, va a tener un accidente allí, pero fíjense la disposición, la fotografía, el gesto, el movimiento. Esto lo de Rossellini se lo pide a su director de fotografía, pero ahí te quiero ver cómo lo vas a hacer. Esa es la diferencia entre un gran director de fotografía y uno que no sea tan grande. Que el director te dice, tómame esto, y está en el guión, esta toma, con Ana Magnani allí, y la cámara montó un camión, a ver cómo la haces. Como la realizó Ubaldo Arata, es impecable. Y esto tiene que haber influido, es una intuición mía, pero no creo que sea muy difícil comprobarla, tiene que haber influido mucho en todos estos jóvenes fotógrafos que se están formando en Nueva York y que tuvieron acceso a este tipo de películas. La próxima. Aquí también, en esta fotografía de Carlo Montuori para Ladrón de Bicicletas, que es una composición que parece de Cartier-Bresson. La escalera, el oblicuo, la pared que se va ya como una ortogonal hacia el infinito, la sombra de la escalera. Todas estas composiciones tienen que haber impresionado, y seguramente que sí, a los fotógrafos que se estaban formando en ese momento y que tenían la intención de hacer una fotografía realista para oponerse un poco a la amenaza de una fotografía abstracta o que disminuyera el valor de la imagen fotográfica independiente, que era lo que se aguarda. Lo mismo aquí, esta es la Terra Trema, esta película de Visconti, que le dije que eran todos actores no profesionales, del gran fotógrafo Aldo Graziati, eran enormes fotógrafos, grandísimos fotógrafos, que tuvieron que influir mucho a los fotógrafos norteamericanos y de todo el mundo. La próxima. Fíjense este encuadre de Antonioni en la Notte, hecha por el gran fotógrafo Gianni Di Venanzi, y se corresponde mucho a uno de estos fotógrafos norteamericanos que vamos a ver ahora, que se llama Lee Friedlander. Ya veremos porque como Friedlander, al maestro Antonioni y a su fotógrafo Gianni Di Venanzi, la composición de los planos era una cuestión obsesiva. Antonioni pasaba horas, si no días, fotografiando haciendo una secuencia y le repetía de infinito y todo lo medía con un centímetro y pulgadas y milímetros, la luz, el movimiento, donde se paraba, no se paraba. Que es apenas una fotografía de tantas que hay, influyó en la manera como entendía. Especialmente como veremos ahora, recuerden ese nombre, Lee Friedlander, porque Friedlander es así. Aunque él no fotografó para el cine, o no lo vamos a analizar como eso, él hace unas composiciones absolutamente racionales, medidas,
incluso tratándose de sujetos de fotografía callejera. Y aquí está otro grandísimo director, Armando Nannuzzi, en esta película de Bolognini, Senilità, del año 62, cuando estos chicos están en pleno desarrollo. Ya se van a conocer, ya saben lo que quieren. Diane Arbus, Friedlander y Winograd. Esta magnífica fotografía, la iluminación, la composición, los personajes, los colores, blanco y negro, es absolutamente extraordinario. Bueno, esto no lo olviden porque generalmente no se insiste en eso. La influencia seria que tuvo el cine neorrealista italiano en la formación de un neorrealismo, no cinematográfico, sino de un neorrealismo fotográfico en la fotografía norteamericana. Este neorrealismo, que se hicieron en 45, hasta 56, y un poquito más, se va a corresponder con lo que están haciendo o venían haciendo los fotógrafos de New Documents. Vamos a ver la próxima. Ok. Estos son los artistas que escogió Sarkovsky para su exposición. Imagino que habrá visitado, como les dije, cientos de talleres y explorado la posibilidad de incluir a otros 3, si no 3 docenas de fotógrafos. Él escoge estos 3 porque los 3 son muy distintos dentro de lo mismo. Son fotógrafos realistas, son fotógrafos de la calle, son fotógrafos que quieren dejar de lado las posibilidades de una poesía abstracta, son fotógrafos que recogen la gran herencia que habíamos visto antes de Paul Strand, Berenice y Evans. Ya veremos ahora, uno por uno, cuáles son las diferencias que tienen ellos, ya que tienen tantas cosas en común. Vamos a ver primero Gary Winograd. Hay algo aquí que ustedes se darán cuenta, y si no se dan cuenta yo se los digo, los 3 miembros de este grupo, los 3 fotógrafos incluidos en New, los 3 son de origen hebreo. El curador, John Charkovsky, también, por supuesto. Y esto es muy interesante, porque si bien Nueva York es una ciudad que es un melting pot, también es verdad, creo yo, que los hebreos, por razones de antisemitismo, siempre tuvieron que acogerse a una experiencia urbana. En fin, no hay guetos en el campo. Todos los guetos están dentro de las ciudades, porque durante la Edad Media y mucho tiempo después, hasta poco después, hasta hace poco, la propiedad de las tierras que eran de la iglesia solo podían tenerla los cristianos. No se concibe en la Edad Media, en el Renacimiento, en el siglo XVIII, propietarios terratenientes de origen hebreo. Se va a costar mucho después para que esto se vaya haciendo realidad. Mientras tanto, los hebreos encuentran refugios en las ciudades. Entonces, la experiencia urbana de los judíos, no porque les encantara especialmente vivir en un gueto, sino que no podían vivir en el campo, es lo que tal vez una de las tantas cosas que se me ocurre que puede explicar que todo este grupo haya sido de miembros de la comunidad hebrea e incluso otros no incluidos en la muestra y que veremos como Richard Avedon o William Klein. Eso no tiene rastros por ninguna parte, eso no se siente ni se ve. Lo digo como una manera de tratar de entender
porque fueron de origen hebreo los integrantes de esta muestra famosa, legendaria, del 67. Porque una vez que el muy influyente Tsiolkovsky presenta New Documents en el 67, con estos tres grandes fotógrafos, la fotografía realista, que es lo que yo llamo la fotografía neorrealista norteamericana, como se debe llamar, la fotografía neorrealista norteamericana cuenta ahora con un gran apoyo. Es el apoyo de la institución más importante del arte occidental, de arte moderno, del arte occidental, que hasta ese momento había sido la institución defensora, promotora de los abstraccionismos, de todo tipo de abstraccionismo. Así que esto fue una manera de Tsiolkovsky de respaldar la gran tradición realista norteamericana. Gracias a él se debe que este neorrealismo haya tenido tanto éxito en los Estados Unidos de los años 60. Este es el primero de todos, Garry Winogrand, nació en el 28 en el Bronx, estuvo en el ejército, como todos ellos, el ejército estudió en las escuelas norteamericanas y estudió especialmente en la New School for Social Research, y allí fue donde él comenzó a dedicarse a una fotografía más realista, porque en la New School, en ese momento, en la New School for Social Research, esa universidad fundada por emigrados alemanes, la mayoría de ellos que habían estado en la escuela de Frankfurt, llegan a Nueva York y downtown, allí en la calle 14, fundan la New School for Social Research. Casi todos, como les digo, profesores venidos de Europa. Hannah Arendt, de uno de los más conocidos, pero todos los demás pasaron por allí. Allí está un gran fotógrafo y diseñador, Alexei Brodovich, que va a ser maestro, profesor de Winogrand y va a influir notablemente en su carrera. Es él el que lo va a impulsar a hacer una fotografía de calle, una fotografía directa, una fotografía de los Estados Unidos de su tiempo. Garry Winogrand es este señor que está aquí, uno de los fotógrafos más interesantes de los Estados Unidos en todo el siglo XX, más interesantes de la fotografía universal del pasado siglo. Winogrand era uno de esos fotógrafos, una de esas personalidades absolutamente aditivas, obsesivas, estaba todo el día tomando fotos. Su primera esposa, la cual se divorció después de muchos años, dijo, es que yo no me casé con un hombre, me casé con un lente. Que Garry jamás deja de estar tomando fotos. Y así es, bueno, se cuenta, se calcula, que entre fotos no reveladas o reveladas a medias, dejó 300.000 imágenes. Porque, ¿con qué tiempo que tanto todo el día tomando imágenes? Winogrand, de los tres, que son Winogrand, Lee Friedlander y Diane Arbus, es el más espontáneo de todos. Es como el más fotógrafo callejero de todos. Su espíritu era así callejero también, era un hombre impulsivo, un hombre absolutamente informal, un hombre vital. A mí me gusta relacionarlo con el espíritu whitmaniano. Winogrand se mezclaba en la multitud y se convertía en uno de ellos, como está allí en esta primera foto, está tomando una foto, pero es un fotógrafo que forma tanto parte de la calle que a nadie le importa. La gente pues, puede tener cierta aprensión, hacer fotografía en la calle, claro, ahora con estas camaritas ahí casi ni se le ve, pero uno siente que él es de aquí. Claro, estos son un discípulo de él que lo siguió un día y le tomó las fotos mientras tomaba fotos en la calle. Pero esto es el fotógrafo callejero por excelencia,
una cámara pequeña, discreto, integrado, que forma parte de la imagen que él está tomando, que es lo que diferencia una fotografía de Winogrand o de los fotógrafos buenos, porque los hay muy malos, de la fotografía callejera, que tú tienes que sentir una gran empatía con la calle, tienes que tener empatía con el ruido, con el dinamismo, para poder transmitir eso. Y Winogrand nació en el Bronx, alimentado con eso, y él, por supuesto, como todos lo somos, heredero de Cartier-Bresson, de las teorías de Cartier-Bresson, se acuerda aquello del instante justo, es un instante justo en el cual va a ocurrir la cosa, y a ese instante y no a otro es que le tienes que tomar la fotografía, como se ve muy clara en este muchacho en la tercera fotografía, dando vueltas, brincando en el aire. Es allí, como dice, es súper, una foto de Cartier-Bresson, es allí antes de que caiga o antes de que salga de nuevo disparado hacia arriba. Y eso es lo que hace la foto, el arte de la fotografía, diferente a un arte simplemente de la calle, que hay un dinamismo, hay una energía compartida entre fotógrafo y sujeto, al punto que el sujeto forma parte de eso. Es lo que hace a los grandes fotógrafos de la street photography distintos de cualquier fotógrafo episódico de algo que pasó en la calle. En estas fotos que tenemos aquí, el sujeto es la ciudad de Nueva York, es la gran urbe donde él vivió, que está mandada a hacer para tomar fotografías siempre y cuando usted reúne la condición de ser un gran fotógrafo. Lo que diferencia a estos fotógrafos de New Documents, de los realistas que vimos antes, de los realistas fundadores, como Walker Evans, Paul Strand, es que aquellos, como dice John Serkowski, y eso tal vez tenga razón, él dice que aquellos fotógrafos, discípulos de Stiglitz, esos que vimos con las caras, esta muchacha con la cara consumida por el hambre y la falta de sueño y el trabajo, la foto de estos muchachos casi desempleados, el pobre chico con su braga, con la mirada perdida en todo eso. Dice Serkowski que esos fotógrafos de los años 30, Berensey Abel y todo lo demás, ellos confiaban, como buenos utopistas, ellos confiaban que con su trabajo fotográfico había posibilidad de cambiar el mundo, que dando a conocer esta situación no especialmente miserable, porque no es que iban a buscar a un muerto de hambre para tomarle la foto, sino tomar fotos de la realidad, y no exageraban nada. Ellos estaban tomando lo que había afuera, lo tomaban, lo publicaban y pretendían con eso llamar la atención de las autoridades para atacar esas injusticias sociales, esos desarreglos en la distribución. Ellos todavía creían que el arte podía ser motor de una transformación social. En cambio, dice el curador de MoMA, en cambio, estos fotógrafos, estos street photographers, especialmente los tres que tenemos aquí, ellos o desencantados o enamorados del mundo, hacen una fotografía que es puro mundo. Ellos no es que sean unos desapasionados, unos indiferentes ante la injusticia social, sino que ellos piensan que el mundo es todavía el gran tema de la fotografía. Y en eso Serkowski tuvo tanta razón. Y la fotografía de calle es eso, tiene que haber una involucración emocional con lo que estás tomándole la foto, con la calle. Si no te gusta la calle, toma fotografías a la naturaleza. Tú tienes que tener la fe que tenía Gary Winogrand aquí y pensar que esto es tan bello como cualquier cosa, este dinamismo. Son fotógrafos enamorados de la calle. Vamos a ver la próxima. Winogrand, un enamorado de la calle, enamorado de la vida, un tipo dionisíaco total, whitmaniano. Él podría decir con Whitman, yo contengo multitudes, él era así, enamorado de todo lo que se moviera en las calles,
tiene un libro precioso que se llama Women, Mujeres. También mujeres en situaciones urbanas, en el paisaje urbano. Y él le dice, bueno, por eso siempre tomó fotografía de mujeres bellas. Todas las mujeres son bellas, tonto. Entonces, esa convicción de que el mundo es digno de ser fotografiado marca buena parte de la producción de Winograd. Ese optimismo, chica, está en la belleza. No es, como les digo, en ningún momento se trata de una indiferencia ante la sociedad, porque tomando fotos de todas estas situaciones urbanas, deja ver qué es lo que está pasando, deja ver que no todo es color de rosa, pero es lo que insiste es en pensar que la ciudad es el mejor de los mundos posibles. Así como este libro hará otros, por desgracia, el querido Winograd murió a los 56 años, con tiempo suficiente para tomar todas las fotos que les dije. Es uno de los fotógrafos más emocionantes que uno puede encontrar en la corta historia de la fotografía, por esa vitalidad que se siente aquí. Y veremos, más adelante veremos, que en este momento en el cual Nueva York no solamente es el centro de la cultura norteamericana, sino que es el centro de la cultura occidental. Si en un momento dado todo pasaba en París en el siglo XIX, después de 1945 todo pasaba en Nueva York, absolutamente todo. Europa no termina de salir del trauma de la Segunda Guerra Mundial, complicidades, barbaridades, miseria económica, hay una pérdida de confianza en ellos mismos, tanto los alemanes como los franceses como los italianos. Mientras tanto, los Estados Unidos, que han sido el país triunfador de todo aquello, que han salido de la guerra como los grandes beneficiados, como la primera gran potencia del mundo, sienten este dinamismo, hay un gran mercado y todo el mundo va a vivir a Nueva York. Había cuenta que en aquella época las restricciones aduanales eran mucho menores que las de ahora. Y paralelo a la fotografía, se comienza a hacer un cine también de vanguardia en los Estados Unidos, en Nueva York, y se comienza también, se escribe una poesía urbana de Nueva York. Ya veremos algunos de estos poetas de Nueva York que se corresponden con las inquietudes de estos chicos de New Documents, Winograd, Friedlander y Diane Arbus. Bueno, sigamos, nada que hacer. El próximo es Friedlander. Friedlander es también un gran fotógrafo de calle, pero a diferencia de Winograd, él no tiene esa espontaneidad. Winograd era así, pegaba el ojo y la composición y ¡pum! Cuando le parecía que todo estaba arreglado, ¡pum! En cambio, Friedlander va a ser más formalista. Él va a esperar que las cosas encuentren una proporción casi áurea para hacer su clic. Él va a buscar la calle. No es como a Winograd que la calle se le presentaba a él, lo arropaba y le tomaba fotografía. Friedlander tiene más distancia estética, tiene cierta ironía en todo aquello, en sus fotografías. Hay una serie, que quizás sea la serie más famosa de Friedlander, de cámaras de hotel, de habitaciones de hotel, donde está un televisor encendido. Es la época de la gran difusión de la televisión en los Estados Unidos y todos los hoteles ofrecían ese servicio, tenían su televisor. Esos televisores prendidos, como en esta, son muchísimas las fotografías que hacen, pero lo que manifiesta es la terrible soledad de la ciudad. Es una soledad distinta a la soledad del campo y de la campaña. El que está aquí todo lo tiene lejos, especialmente en países tan grandes como este, que usted haya nacido en
en Ohio y está en Nueva York, son 25 horas de autobús por lo menos, donde está su pariente más cercano. Entonces, esta soledad, que él la expresa a través de esta imagen simbólica, que es la cámara, la televisión, a su manera es una versión moderna o más moderna de la soledad de los personajes de Edward Hopper. Aquellas muchachas en los hoteles, viendo por una ventana, o solos allí, en unos hoteles una sola noche, en las periferias de Nueva York, donde sea. Esa soledad dramática de la iconografía de Hopper la siente uno en esta serie de habitaciones de hotel con los televisores encendidos de Friedland. Pero fíjense aquí, incluso en esta, en todas las demás, la intención formalista, la voluntad formalista de Friedlander, la iluminación atrás, las fotos de la imagen, cuando se están marcadas en negro, todo está orientado hacia una expresión de una psicología, de un momento, de esa soledad de la cual les he hablado. En esta segunda, que es un clásico de la historia de la fotografía, está Friedlander tomándose una foto a sí mismo. Él interviene aquí, es esta sombra sobre la chica de pelo amarillo que se ha tomado. Como ven, es una composición muy, muy estudiada, es verdad. Hay el momento justo que dice Cartier-Bresson, que el carro de la derecha se dirige hacia aquí en ese momento, que no es que sigue derecho, sino que cruza, lo cual es una inmediatez en el movimiento del carro hacia usted. Eso hace que todo gire, que todo esté en una gran tensión, una gran energía. Pero todo eso ha sido fríamente calculado, a diferencia de esa espontaneidad whitmaniana de Gary Winograd. A mí siempre me ha recordado la fotografía de Friedlander, me ha recordado de un poeta de Nueva York, que lo veremos ahora tal vez, que se llama John Ashbery, también neoyorquino, y con una poesía más calculada que la de sus contemporáneos, a los cuales veremos también. Vamos a ver las otras tres fotos de Friedlander. Sí, la próxima. No hay más próximas. Ok. Friedlander, así como Gary Winograd hizo un libro, una exposición, una muestra de las mujeres que encontraba en la calle. Él hizo un libro, este que está aquí en el medio, que se llama América en carro. Y ustedes saben que para los años 50, aquellos grandes carros norteamericanos, en esa época de la posguerra, el carro invade la geografía norteamericana, se hacen las grandes autopistas en todas partes, y el carro está por todos lados. Nadie se movía de un lado a otro sin aquellos enormes carros que estaban allí. La General Motors, la más importante compañía de carros de Detroit, lo dejó claro. Lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. Es decir, comparando que el patrón eran ellos. Y incluso ellos, los sociólogos, establecieron una escala de ascenso social, no tanto por los ingresos de la persona, sino por el carro que tenía. Y era una escala social que, si todo marchaba bien, un norteamericano medio podía hacerlo. Si él trabajaba, cumplía con su contrato social, se educaba y tenía un poco de suerte, podía escalar esas posiciones que estaban marcadas por los vehículos, que se comenzaba por un Chevrolet, después era un Pontiac, después era un Oldsmobile, después era un Buick, y al final usted llegaba y coronaba comprándose un Cadillac. Eso le da una idea a ustedes de la importancia a nivel sociológico de lo que era el carro. Este libro de Friedlander
a nivel sociológico, con esto que les digo es estupendo, porque esos carros están en situaciones muy especiales y muy elocuentes desde el punto de vista social. No son carros en los cuales uno va a ir a ver el modelo ni cuántos cilindros tiene, sino cada carro de esos es una expresión sociológica muy bien intencionada. Aquí está Friedlander con su cámara. Esta fotografía callejera tuvo un gran impulso por las innovaciones técnicas. Lo que hizo posible la fotografía callejera en sus orígenes, fue la invención de la Leica, la cámara Leica, la cámara compacta, pequeña, todo está ahí, súper precisa, con los mejores lentes que existen, todavía no reflex, pero no había ninguna necesidad de ser reflex en ese momento, es la que está utilizando aquí. Esto es una Leica M3, esa es la que está utilizando Friedlander para ese autorretrato. Como ustedes ven, es una cámara de este tamaño, muy discreta, que usted con cierta prudencia puede tomar fotografías sin ser notado. Ni siquiera es una cámara tan elocuente y tan útil como una Rolleiflex, que usted tiene que pararse frente al modelo, encuadrarlo en la pantalla que está aquí y filmarlo. Eso lleva un tiempo encuadrar aquello, además tiene que graduarlo y tiene que estar viendo para abajo y todo el mundo se da cuenta que usted tiene una cámara frente de él. En cambio, con una Leica de esta M3, pues es muy fácil hacer fotografías en las cuales el modelo no se sienta involucrado, no se siente afectado y no se siente cómodo. Esos son los grandes adelantos que permitió la fotografía de calle. Y ahora, con la reducción de los tamaños de la cámara cada vez más pequeñas, con esos son mirrorless cámaras japonesas que son de este tamaño, pues es mucho más fácil esconder la cámara si usted la vea. Eso, pues la última evolución de la fotografía callejera, pues son los teléfonos celulares, y aquí sí es verdad, bueno, que usted puede tomar lo que le dé la gana sin que nadie se dé cuenta. Bueno, esto es una anticuaya, pero los nuevos modelos de teléfonos celulares tienen unos dispositivos de lentes extraordinarios, especialmente los de una marca china llamada Huawei, cuyos celulares utilizan los componentes de la cámara fotográfica, están fabricados por la Leica. Y se dice que las mejores definiciones de todos los teléfonos celulares son los de la Huawei por la Leica. Quizás los iPhone seguramente ofrecen otra serie de ventajas que no tiene el Huawei. Esta otra fotografía aquí que les pongo al final, para que ustedes vean lo calculado de la situación y cómo recuerda la fotografía que les enseñé, el fotograma, mejor dicho, de la película La noche de Antonioni, donde los dos personajes con aquellas verticales, integrándolo todo en aquella soledad de la ciudad fría. Y aquí, aunque esto es un clima absolutamente cálido, vean las composiciones, las verticales, las sombras, cómo caen. Está tan estudiado como un dibujo de perspectiva. Este es el gran Lee Friedlander, y ahora vamos a ver la tercera de la exposición, que es la señora Diana Erbius. En realidad, todas las Diane son Diane, en la pronunciación, pero la mamá insistía en que ella se llama Diane y no Diane. Entonces, pueden decirlo como ustedes quieran, pero la manera correcta, según la mamá de ella, era Diane. La próxima. Diane es también una fotógrafa urbana, una fotógrafa callejera, una extraordinaria pupila, una retina privilegiada para los contrastes, para el manejo de la luz, todo así como que si lo estuviera pintando un Caravaggio, como se ve en el retrato de este chico con sus rulos en la cabeza. Ese fondo rembrandtiano atrás que le produce un enorme dramatismo a esta fotografía excepcional, una fotografía, un clásico.
La Diane Arbus no va a ser una espontánea whitmaniana como Winogrand, y va a ser un calculador como Friedlander. Ella se va a ocupar de hacer un realismo. No es una street photographer por excelencia, pero sí es una realista absoluta. Y una realista muy, muy inquietante, porque su realismo, el sujeto, el tema de su realismo, no es la realidad convencional, que es la que toman Winogrand y Friedlander. La realidad que ella va a tomar en su foto es una realidad escondida. No es la realidad que uno sale y ve en la calle. Es la realidad de los seres amorfos, de los seres deformes, de los seres minusválidos, de los seres grotescos. Y aunque fue muy criticada por Susan Sontag por decir que ella especulaba con el tema de su fotografía, que no tenía ninguna empatía ni piedad con ella, yo pienso que la señora Sontag aquí estaba equivocada. Lo que hace la fotografía de Diane Arbus tan inquietante y tan querida es que ella realmente empatizaba con sus modelos. Solamente una empatía con su modelo y una simpatía y un cariño, un amor por lo que toma, es lo que explica la foto de este niño con sus rulos, ¿no? Ahí no hay ninguna crítica, no hay un sentido de burla, no hay nada, es puro amor de ella por este. Lo mismo que este enano de aquí. Eso es lo que la Sontag no supo ver. Y se explica esto porque Arbus, que venía de una sociedad neoyorquina privilegiada, de la Quinta Avenida, Pieles, lo que usted quiera, tenía todo en su casa. Ella se fue apartando de ese modus vivendi de su familia, de la Quinta Avenida, etc. Y se fue automarginando. Y se fue identificando, esta hija privilegiada, se fue identificando con los seres más débiles, con los más frágiles, hasta convertirse en uno de ellos y convertirse en una miseria humana ella misma, como estos personajes que ella toma. Comenzó un proceso de deterioro mental, de depresiones reiteradas, de malestar, de alcohol, de drogas, y terminó suicidándose tempranamente, a los 48 años. Eso por si hacía falta para que fuera clara su intención de presentar una realidad otra. En todo este neorrealismo norteamericano, neoyorquino, en todo este neorrealismo, ella va a complementar la visión de Friedlander y Winogrand, ofreciendo una realidad escondida, que es la de estos seres marginales por enfermedad, por lo que sea. La foto del niño aquí es una foto tremendamente inquietante. Si ustedes la ven bien, este niño está en una situación aparentemente normal en un parque, pero si uno ve los detalles, no ve que en la mano derecha tiene una granada. Obviamente es una granada inofensiva, pero eso ya en ella hay la intuición de la violencia de una sociedad en la cual cualquiera puede cargar una ametralladora con tal de tener un permiso de conducir. Esa mano con la granada da miedo. Así es una granada de busto en busto, uno se aterra que este niño se lo vaya a lanzar a uno. Bueno, ese mundo extremo, borderline, es un mundo complementario que Diane Arbus ha hecho. Y por eso Sarkovsky, en la selección que va a hacer de sus 3 fotógrafos para la exposición del MoMA, le escoge a ella. Porque ella fotografió una realidad norteamericana escondida y la fotografió con un gran realismo,
como lo ven aquí. Aquí no hay maquillaje, aquí no hay tratamiento negativo, aquí no hay ninguna postproducción, ella punto, como lo vio. Lo calculó con su ojo, vio el instante junto, el carril de son, y pum, la tomó allí. Y hace una fotografía tremendamente inquietante, aunque corrosiva. Uno siente el dolor del artista que tomó las fotos. Y uno siente mínimo una empatía por los sujetos que aparecen en sus trabajos. Vamos a ver la próxima. Igual aquí, todas estas figuras. Aquí está ella, Diane Arbus, tomando una foto a unas mises, no por ser bonitas, eran personajes del todo normales, personas manipuladas, las pobres. Y fíjense esta fotografía preciosa que parece un Avedon, si Avedon se ha ocupado de tomar fotografías de esta manera. Bueno, el tiempo pasa y lo que queríamos, no hemos terminado, ya vamos a terminar, pero sí resaltar la importancia de esta muestra del MoMA en 1967, de la intención del curador y de sus participantes en asumir de nuevo el realismo fotográfico, que es una de las grandes tradiciones y una de las mejores formas que tiene el norteamericano de expresarse. No se puede decir lo mismo ni de los alemanes ni de los franceses, por amor de Dios. Vamos a ver ahora unos poetas de la época que yo relaciono con nuestros tres amigos. Vamos a ver la próxima. Bueno. ¿Qué viene? ¿Cuál es la próxima? No, bueno, lo veremos después. Los poetas los veremos después. Hay dos artistas que... Sí, dos artistas que se... A ver, dos grandes artistas que se escapan a el New Documents y que, sin embargo, son absolutamente geniales. Que son Richard Avedon y William Klein. Avedon, muy conocido por todos los lectores de revistas de moda, fue el fotógrafo de Harper Bazaar durante un montón de tiempo. De Harper Bazaar pasará a Vogue con un contrato de tipo superstar, y vamos a ver algunas de sus fotografías. Él va a cambiar lo que es la presentación de la moda en términos fotográficos. Él desde temprano comenzó a trabajar para estas revistas y él va a hacerlo todo. Él va también a incorporar las enseñanzas de la fotografía de calle, y aquí la vemos, esta extraordinaria fotografía desarrollada en París, o en esta otra fotografía extraordinaria de esta modelo con sus elefantes. Esta portada es de él. Si ustedes se ponen a ver que esta portada es de 1955, pues se dan cuenta de la vanguardia que hay en todo esto. Avedon publicó muchos libros. Uno de sus libros más importantes se llama Nada Personal. Es un libro sobre un libro de retratos de norteamericanos de todas partes, con un texto de James Baldwin, el gran escritor de color y novelista que fue su amigo, y representan un grupo humano norteamericano que va desde fascistas, Ku Klux Klan, hasta esclavos sobrevivientes. Y es un libro extraordinario, un libro de fotografía más extraordinario que se ha hecho. El asunto con Avedon es que él ni es realista del todo, ni es neorrealista. Es un fotógrafo al servicio de la publicidad, al servicio de la moda, pero la grandeza de Avedon es su confianza que hereda del viejo Stiglitz en las posibilidades de hacer arte con la fotografía, no importa el sujeto que usted esté tomando, sea un paraguas o un elefante.
the subject, el asunto de la obra de arte para Avedon es subalterna al tratamiento del mismo asunto. Como lo vemos en la portada, como lo vemos en esta chica graciosa, que parece una mariposa volando bajo el techo de París, o en esta absurda, gloriosamente absurda fotografía de la modelo con sus elefantes. Claro, estas fotografías, cuando las lleva a exposiciones, ahora que en Milán, dentro de poco sale una gran retrospectiva de fotografías de Avedon, son presentadas en grandes ampliaciones. Esta fotografía del elefante, yo lo he visto en nuestra coche, es del tamaño de una pared, y es muy impresionante. Y aún más impresionante la nitidez, la definición de todas estas figuras. Yo entiendo a Avedon de esa manera, pero es un artista perfeccionista, de una gran pulcritud formal, para el cual el sujeto, la mayoría de las veces, tenía menos importancia que la manera como él tomaba su fotografía. Vamos a ver las otras, la próxima. Estas son 3 fotografías ejemplares del arte de retratista de Richard Avedon, que esa es otra cosa. Esa es la otra faceta de su grandeza como fotógrafo. Aquí él es verdaderamente grande. Es un fotógrafo de esos, un retratista de esos tradicionales, a los Rembrandt o a los Velázquez. Le pongo aquí 3 ejemplos nada más, para que vean que no exagero. El primero es el gran Malcolm X, el gran líder negro de los años 60, que proclamaba una violencia en contra del racismo blanco, pero al mismo tiempo él no confiaba mucho en esa violencia de los hermanos musulmanes. Él se acercaba a Martin Luther King, que era un pacifista, pero también estaba con aquellos muy violentos hermanos musulmanes, se hizo musulmán. Entre una y otra actitud, él iba con su enorme carisma y su gran talento, pero Avedon lo vio bien, porque la vida, la biografía de Malcolm X tiene algo de borroso, esa no participación 100% en ninguna actitud, ahí como está, no está claro, porque ese es un reflejo de la personalidad de Malcolm X, porque eso es lo que hace Velázquez. Velázquez no retrata el tonto de Felipe IV, lo retrata por dentro, retrata a la gente como es por dentro. Y lo mismo hace aquí con Malcolm X, lo mismo hace aquí en esta serie de retratos, una enorme sesión de retratos que él le hace a Marilyn, y son muchas las fotos, son muy conocidas, y las primeras fotos son preciosas porque sale Marilyn muerta de risa, y él dice que a medida que fueron tomando vino blanco, que se han tomado galones, a medida que fueron tomando vino blanco, el carácter de ellos se fue modificando, y pasó la alegría a la tristeza, a la depresión, y esta es de las últimas fotos, y no la última de las fotos de esa serie, porque no la quise poner, porque es demasiado dramática, en el cual empieza a salir ese lado triste de la princesa rubia, ¿no? Esa tendencia suya de su alma a la tristeza, que cuando la deja de controlar, pues la va a llevar al desastre. Entonces, las mejores fotografías desde el punto de vista de la exploración psicológica que se le hicieron a Marilyn, no lo duden. Ustedes quieren saber cómo era Marilyn por dentro, véanse las fotografías que hizo Richard Avedon de ella. La tercera fotografía es no menos particular y no menos interesante. Se trata de Ezra Pound. Ezra Pound, allí, el más grande poeta que tuvo o que ha tenido los Estados Unidos después de Whitman, pero él cometió una imprudencia y durante la Segunda Guerra Mundial se puso a apoyar públicamente la dictadura de Mussolini, que a su vez era aliado de Hitler y aliado de los japoneses.
que estaba en guerra contra su país. Empezó a transmitir por Radio Roma que Roosevelt era un farsante, que había que levantarse contra Roosevelt, que Roosevelt iba a caer con los Estados Unidos, y que viva Mussolini, que nada como el Duce, que el Duce es una de las mejores cosas que ha hecho, que ha perseguido a los judíos, que los judíos son los portadores del mal, ese tipo de cosas. Y bueno, termina la guerra, lo ponen preso, lo llevan a juicio y lo van a condenar a muerte por traidor, y a última hora lo salvan sus amigos, y lo recluyen en un hospital, en un manicomio en Washington durante unos 14 años, y de ahí sale de allí, no se vive de balde durante 16 años en un manicomio, él sale absolutamente confundido, pan, inseguro, mudo, cerrado, no hablaba durante días, cuando hablaba decía 4 cosas o ninguna, y Avedon lo captura en esa alma que llegó, como él dice, a la incertidumbre total. Pound dice, en esa época, dice, yo no entiendo nada. Y pum, ahí le tomó la fotografía del gran Richard Avedon. Vamos a ver otras. Este es otro gran fotógrafo de calle, no de calle, también en el servicio de la moda. Se va a convertir en el segundo gran fotógrafo de moda de los Estados Unidos. También habían otros, por ejemplo, Joe Irving Penn y todo aquello. Este es un gran caso, el de William Klein. Él también judío, un barrecito judío, y él tuvo el infortunio de sufrir durante muchos años el bullying por los otros jovencitos que lo ven al más débil. Él se va al ejército, el ejército lo lleva a Europa, en Europa se convierte en soldado, y se queda en Europa y encuentra que tiene un enorme talento para la pintura. Trabaja con grandes pintores como Fernand Léger, se dedica a la pintura en exclusividad. Fíjense este proyecto de mural del año 52 probablemente, enormes, hacía paneles de color que recuerdan a veces un poco a Alejandro Otero, y tomaba también fotografías, pero fundamentalmente él estaba convencido que era un artista. Pero llega el director de Vogue, ¿no?, otro de esos grandes genios, y lo contrata para que salga a tomar fotos a la revista. Y él nunca había tomado fotos de modelos ni nada, pero ya se va, porque era un contrato muy jugoso y como pintor se iba a morir de hambre en París. Y la fotografía que está al lado, la primera fotografía aquí, donde está este niño con esa violencia, esto es una pistola, la pongo aquí al principio porque esto, en una propia confesión de William Klein, que por desgracia se murió hace muy poco, y tiene ahora una gran exposición en Nueva York, en el International Center of Photography, él confesó, hablando de esta fotografía, que esa imagen era un doble autorretrato suyo. Que el niño de la izquierda, a la derecha, perdón, que el niño de la derecha era él cuando era víctima reiterada del bullying de los amiguitos de su barrio. Ese es el tiquitico. Y el otro también es William Klein, pero ahora armado, aquí con una pistola. Pero él dice, yo ando armado con mi cámara fotográfica. Por eso la fotografía de William Klein, una fotografía de calle, como puede ser la de Bruno Grant, es tan distinta a una fotografía que esto sí es verdaderamente corrosivo, violento. Vamos a ver la próxima. Esto es cuando él lo contratan, se lo llevan a Vogue, le dan un enorme contrato y le dicen, anda a tomar fotos en este banquete de Martha Stewart, en Waldorf en el año 55. Entonces va para allá, pero como él era un artista, había estado con los surrealistas, había estado con Fernand Léger, no quería hacer fotografías convencionales, quería hacer fotografías que representen su estética. Toma una serie de fotografías así, sucias, descuadradas, sin enfoque, desenfocadas, y toma como 20. Al mismo tiempo estaba ahí Robert Frank, que le había pagado otra revista para que tomara fotos. Y le lleva la fotografía a su editor, y por supuesto el editor le dice, mira, vamos a ser serios, no te traje aquí para que hicieras esas fotos. Hazme fotos de verdad, o si no te vas.
Dice, ¿qué quiere decir usted con tus fotos de verdad? Fotos que yo pueda publicar para que compren mi revista. ¿Quién va a comprar mi revista si yo pongo la fotografía que tú tomaste del baile en el Waldorf, donde nadie se reconoce, nadie sabe dónde está? Este tipo, yo no dudo que sea buena, pero eso no, yo no te traje para que hicieras arte, te traje para que hicieras fotografía para esta estúpida revista. O sea, tal era el encargo y tal era el contrato que le había hecho, que bueno, ahí sale de nuevo a la calle el Gran William para tomar fotos. Entonces, pero bueno, genio y figura hasta la sepultura, él se va a la calle, ciertamente, se lleva sus modelos, y en las fotos que hacen las modelos se lleva unos espejos tamaño natural, pone las fotografías en la calle y las pone también los espejos en la calle, toma esas fotos allí de reflejo, la modelo que uno sabe muy bien dónde está, como en la película de China, de Shanghai, de Orson Welles, y hace fotos como esta, que esta foto es posterior a este primer intento. Y esas fotos sí le gustaron al editor de Vogue, y de ahora sí le va a dar todo lo que quiera, le da un estudio, le da una cámara negra, un cuarto negro oscuro para el solo. William Klein, está utilizando también aquí una Leica M3. En principio, después cambiará, por supuesto. Pero en este momento, sus fotografías de calle utiliza la Leica M3 que hemos visto. Vamos a ver otra. La próxima. Fíjense estas fotografías de aquí. Estos son 4, no sé cómo hizo para montar esto, pero son 4 elementos de la sociedad neoyorquina, un policía, probablemente irlandés, un puertorriqueño, una señora de color, una señora de origen hebreo. Todo eso ahí presentado de una manera verdaderamente incómoda, ha podido hacerlo mejor, pero es que la fotografía de William Klein, fotografía callejera, es como un golpe en el estómago, fotografía agresiva, violenta, corrosiva. A él no le gustaba Nueva York, odiaba Nueva York, lo que le gustaba era París. Y en París hizo grandes fotografías y después hizo un libro sobre Roma, hace un libro estupendo, uno de los libros más extraordinarios de fotografía también sobre en Tokio. Y se convierte en lo que probablemente sea uno de los 10 fotógrafos más grandes del siglo XX. Termina la foto, este mínimo, muestra con esta bellísima fotografía de Nueva York, donde hay como cierta reconciliación con la ciudad que lo vio desarrollarse como fotógrafo. ¿Hay alguna otra? ¿La próxima? Si no, no hay más próxima. Sí, esa es la última, Alejandro, por hoy. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estás tú? Estoy bien. No, pero para ustedes, tenemos 2 Bueno, horas. ya estamos sobre la hora, la verdad. Si quieren, abrimos. Pero si tenemos preguntas o algún comentario adicional. Exacto, vamos a abrir la posibilidad de comentarios, preguntas, lo que quieran, que yo pueda responder. Bueno, es un momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario adicional con respecto a cualquiera de los maestros que hemos trabajado hoy? Si quieren, hagan una señal o lo escriben por texto y yo les doy la palabra. Ajá. Mauricio. Tienes que... Ajá, ahí vas. Hola. Hola. Bienvenido, gracias por participar. Gracias por la clase de hoy. Yo tenía una pregunta para el profesor. Claro. Yo me pregunto a mí mismo, y quería saber si me lo podía aclarar, cuánto dejaron escrito Jasper Johns y Rauschenberg sobre fotografía, porque sí tenemos una idea mucho más clara de aquellos artistas, pintores, escultores, como Ed Ruscha, Bruce Nauman, Baldessari y otros, que utilizaron la fotografía para evidenciar gestos artísticos, para evidenciar sus propias obras, pero que no se consideraban fotógrafos o que no, digamos, practicaban la fotografía de una manera seria y
no venían de ese camino, de esa trayectoria, ¿no? Cuando yo hablo de fotografía, cuando yo, digamos, el conocimiento de la fotografía dentro del arte, nunca había considerado al propio Warhol o Rauschenberg. Entonces quería saber cuál era su conocimiento, si sabía acerca de intención de estos artistas que comenté. Sí, bueno, yo, aunque ni Jasper Johns ni Rauschenberg fueron grandes escritores de libros teóricos, como casi nunca lo son los artistas plásticos, en muchas de sus declaraciones, en muchas de sus entrevistas que circulan por allí, Rauschenberg sí insiste en eso, que cuando él llega a Black Mountain, él pensaba que la fotografía, que era un instrumento más moderno que la pintura, le permitiría expresar esa nueva sensibilidad. Porque recuerda que en ese momento allí están haciendo música John Cage, está haciendo coreografía Merce Cunningham, está haciendo pintura Joseph Albers. Entonces ellos piensan que el arte tiene que ser una integración de muchas manifestaciones, tiene que ser una cosa plural. Y él entendió que la fotografía se prestaba más a esta aspiración ideal, utópica, de un arte totalitario. Pero con el tiempo y dándose cuenta que esta utopía de un arte total no era del todo posible, él toma una decisión en su vida, como dice Sartre, tú te defines en una decisión, no en lo que piensas o crees, sino al decidir en algo ya te estás definiendo. Entonces, Rauschenberg, sin dar mayores explicaciones que yo sepa, él deja sus estudios fotográficos y se dedica a la pintura. Y una vez que él se dedica a la pintura, y como hemos visto, él no deja de lado todo lo que había aprendido de la técnica fotográfica y lo incluye en sus obras, y lo va a incluir durante mucho tiempo en sus obras. Y eso le va a permitir a él hacer una estética contemporánea tan diversa y tan rica, que es lo que tanto es revolucionario en él. Porque tú pones una foto de Kennedy, la pintas y la interviene, y la montas en un óleo, esa imagen de Kennedy allí queda para siempre sin que tú le hayas pintado. Entonces, en el caso de Jasper Johns, que también todos han tomado fotografías, no solamente Baldessari, Lichtenstein, un gran fotógrafo, Degas era un gran fotógrafo, por amor de Dios. Pero en el caso de Johns, su dedicación a la fotografía no fue como la de Rauschenberg, que ha podido dedicarse a la fotografía nada más. Johns sí tenía claro que lo de él era ser fotógrafo, que era ser pintor, como Baldessari, porque era un gran fotógrafo, pero él sabe que lo suyo, o entendió que lo suyo era la pintura. Pero más o menos haberme aproximado a la inquietud que manifiesta Mauricio, que por lo demás es muy interesante. Gracias por la pregunta, Mauricio. Antes de que se vayan todos, que veo que van despidiéndose, me gustaría que los que pueden prendan un minuto la cámara para tomar una foto y dejarlo todos de registro. A ver si pueden. Un momento. Muchas gracias. Gracias a todos por quedarse ahí durante tanto tiempo. Bueno, de todas formas no olviden que la segunda sesión de este mismo recorrido lo vamos a hacer el día 25 de octubre, exactamente en un mes. Vamos a continuar con la segunda parte junto con Alejandro y bueno, tendremos muchas más preguntas y muchos más comentarios. Estamos de todas formas disponibles en la Fundación Sala Mendoza junto con la Cátedra de Fotografía del Archivo Urbano. Entonces, bueno, estamos a su disposición para cualquier cosa. Escríbanos, mándenos mensajes. Gracias, Salvatore Giuliano. Alejandro, de nuevo, muchísimas gracias por un recorrido tan exquisito, de verdad. Nos vemos entonces el mes que viene. Un gran abrazo a todos.
Igual.